joven, ¿no? 23 años, y es la forma en la que se presenta. Realmente, pues, sus antecedentes de importancia, solamente el cáncer y papás con diabetes y hipertensión, ¿no? En los padres, como una situación de importancia. Entre sus antecedentes, pues, realmente no hay nada tan relevante. Lo único es que come un montón. Come un montón. Carros y carros y carros como los que están comiendo ahorita. ¿Ok? ¿Qué sucede con este paciente? Vean. Relación antecedentes personales, 23 años de edad, 7 años previos, obviamente había referido un evento de apendicectomía. Vean, se presenta en el 2019 con nosotros y desde el 2015 el paciente estaba con hipertensión arterial. ¿Sí? 23 años hacia atrás, 5 años hacia atrás, más bien 4 años tenía que. Sí, 4 años hacia atrás. Estamos hablando de que a la edad de 19 estaba básicamente ligado con el diagnóstico de hipertensión. ¿Eso es normal? No. Pues realmente empieza a haber una situación no apropiada o no esperada para la edad, ¿no? 19 años de edad con hipertensión arterial y le empiezan a dar tratamientos antihipertensivos. Pues tiene la hipertensión, obviamente antihipertensivos, pero vean también cuántos fármacos están consumiendo para aparentemente mantener a este paciente en control tensional. Y es un evento que realmente llama mucho la atención para la edad y para obviamente las necesidades del medicamento. Recuerden que ya vieron cardio, ¿no? Sí. ¿Qué es hipertensión resistente o hipertensión refractaria? Cuando no funciona diferentes fármacos. Y aún así, el paciente, ya van a ver que llega que con todo esto estaba con un estado de hipertensión. Entonces, en esa situación o en esos escenarios no habituales hay que buscar otras causas. Y dentro de las causas de hipertensión refractaria, entran causas de hipertensión de origen endocrino. ¿Okay? Es muy importante también resaltar. Lo que no les llama la atención, lo que no es habitual, hay que buscar siempre otras causas distintas. Siempre es como una regla muy importante. Aparentemente lo empiezan a catalogar al paciente con un estado de hipercortisolismo, que realmente eso fue nada más un decir de palabras. ¿Cómo sospechamos que un paciente tiene o es sugerente de Cushing? Pues obviamente la situación fenotípica es muy importante. ¿Cómo va a ser fenotípicamente un paciente con obesidad central, pero eso para el diagnóstico diferencial, ¿sí? Para el diagnóstico diferencial, Cushing y obesidad van de la mano, porque ambos van a estar redondos, ¿no? Ambos pacientes fenotípicamente van a estar redondos, ¿no? Pero pues bueno, por eso es muy importante que en obesidad a veces se tiene que investigar causas de Cushing y viceversa, causas de sospecha de Cushing pueden ser únicamente obesidad. Y una obesidad que realmente sea por hiperalimentación. ¿Okay? Y en diciembre de 2016 empiezan a haber también hallazgos de alteraciones bioquímicas y empiezan a catalogarse o hallarse estados de prediabetes, y lo único que también le dan metformina. Ya empiezan a llamar la atención. Un paciente que aparentemente tiene Cushing, que tiene hipertensión y que tiene prediabetes. Entonces, como que empieza a llamar mucho más la atención su condición clínica. Y ya cuánto tiempo ya llevamos, en 2015 al 2019 ya llevamos 4 años de expresión de la enfermedad. Que condición que realmente hasta este momento no ha sido bien diagnosticado con diagnóstico definitivo. ¿Qué tengo que demostrarle? Si yo estoy pensando en esto, ¿qué tengo que demostrarle? Que realmente existe anormalidad en la producción endógena de cortisol. Supresión. ¿Estamos? Ok, y allá vamos. ¿Cómo vamos a llegar a hacer el diagnóstico de aquel paciente en el cual estamos sospechando un fenómeno de hipercortisolismo? Yo no estoy hablando ya como Cushing, sino de hipercortisolismo. ¿Cuánto? ¿Y en dónde? No. Vean, 2013. Ya haciendo como un interrogatorio un poco más dirigido, como por etapas, de qué he estado pasando de forma secuencial. Alinamia, rubicundez facial, aspecto de cara de luna llena, desde el 2003 empezó a tener, y un incremento de peso hasta de 14
Dolor. ¿Ok? De ahí vean, 2013, otra descripción, empieza en 2015 las estrías, en piernas, acné, ¿ok? Y prácticamente no recibe diagnóstico ni tratamiento, y en donde aparentemente empezaron a hacerle estudios para hipertensión de origen secundario. ¿Ok? Pero tampoco pensaron en un fenómeno de cortisolismo. Lo único que hace de forma aislada es hacer mediciones para hipertensión de origen secundario, en donde solamente le mide el cortisol intraurinario y le mide metanefrinas en orina. Metanefrinas y normal. ¿Para qué son esos? ¿Para qué son las metanefrinas y normetanefrinas? Para feocromocitoma. Es correcto, para descartar un fenómeno de feocromocitoma. Obviamente que son entidades de producto de metabolismo de las catecolaminas y por lo tanto, pues obviamente en situaciones de sospecha diagnóstica, pues son de alta sensibilidad y especificidad para diagnóstico de un feocromocitoma. Bueno, el mudo. ¿Ok? ¿Y para qué le pidieron el cortisol intraurinario? ¿De qué sirve? Porque el cortisol. Ya estudiaron Cushing, ¿no? Ah, Ajá. ¿Para qué sirve el cortisol intraurinario? Porque si ya está sobrepasando. ¿Y qué espero encontrar en un cortisol intraurinario? Aquí tenemos que remontarnos a la fisiología de la producción de cortisol. ¿Sí? ¿Cómo es la producción de cortisol? Eso ya es fisiología. Ya no me tengo que regresar. ¿Tienen un papelito, chicos? ¿Una servilleta? Gracias, muy amable. Recordemos la fisiología del cortisol. Recordamos la fisiología del cortisol. ACTH, ¿no? Es el hipotálamo. Y esta es la suprarrenal. ¿Ok? Hipotálamo, hipófisis. ¿Qué es? CRH. ¿Ok? Hipófisis, hipófisis a suprarrenales, ¿qué es? ACTH. ¿Ok? Que la ACTH es derivada de una proteína grande a nivel exacto, la propia melanocortina, que esta tiene que escindirse para dar la formación de ACTH. Si mi memoria no me falla, son 56 aminoácidos lo que tiene la ACTH, creo que son 56. Pero bueno, la ACTH proviene de una proteína muy grande, por eso es muy importante esta situación de formación de la ACTH. Viene de la escisión de la propia melanocortina. ¿Por qué toma importancia? Porque en situaciones de falla primaria, ¿cómo va a estar la ACTH? Elevada. ¿Y qué le pasa a los pacientes que tienen Addison, que tienen falla en la producción de cortisol a nivel adrenal? La ACTH va a estar elevada y por lo tanto la propia melanocortina va a estar elevada. Al momento de escindirse la melanocortina, va a estar. ¿Y qué le va a pasar a los pacientes con esta elevación? Físicamente. Hiperpigmentación. Eso es muy característico en el Addison. Cuando el paciente tiene Addison, así van a gritar, el paciente se van a poner negritos, negritos, negritos. Y no solamente en zonas expuestas, sino también en cavidad oral, en mucosas van a tener pigmentación. Y son situaciones, pues, obviamente no habituales. Y esto está dado principalmente por este incremento de la propia melanocortina. Y es una forma de establecer también en la respuesta clínica. Al momento que nosotros le damos tratamiento, la ACTH baja y el paciente disminuye la pigmentación. Claro, ya no se va a poner güero, pero realmente la intensidad de la pigmentación va a bajar en relación a esto. Pero bueno, esa es la importancia del por qué conocer de dónde proviene la ACTH. La ACTH entonces tiene que estimular ¿qué capa? La fascicular. ¿Sí? Porque es la responsable de la producción de cortisol. Cada una de las capas de la corteza suprarrenal pues, obviamente puede tener cierto estímulo por la actividad de CTH, pero recordar que en la síntesis de la esteroidogénesis
esteroidogénesis a nivel suprarrenal, existen enzimas específicas que se activan en cada una de las capas de la corteza suprarrenal. ¿Por qué? Porque unas son para la formación de mineralocorticoides, otras son para la producción de cortisol y la otra es para la producción de andrógenos suprarrenales. ¿Okay? Por eso es muy importante, cada una son específicas de las enzimas que se encuentran a nivel de la capa suprarrenal. Entonces, la ACTH llega a la fasciculada y entonces estimula la síntesis de cortisol, activa la esteroidogénesis, que la esteroidogénesis tiene una cascada muy importante. Es muy importante y participan muchas enzimas para que al final podamos tener la liberación de cortisol. ¿Ok? Entonces aquí se vuelve una situación importante diagnóstica. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que demostrar en qué parte de este eje se encuentra la autonomía de la producción que me estaba llevando a la producción aumentada de cortisol y por lo tanto el paciente tiene Cushing. ¿Por qué? Porque depende de donde se encuentre la autonomía es donde yo tengo que hacer la intervención. Si la intervención está aquí, ¿ok? Y yo quiero, y no lo voy a ir a operar la hipófisis. Bueno, no le va a ir a operar la hipófisis del neurocirujano, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, esto nos remonta a primero, obligadamente, saber cómo es el eje del cortisol y saber que el patrón de cortisol en 24 horas, 7 de la mañana, a 7 de la noche, a 7 de la mañana del día siguiente, tiene un patrón que es bajito y se vuelve a disparar, que es un patrón que se le denomina circadiano. Que este patrón circadiano significa que es una secreción que dura cerca de las 24 horas. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque también conocer las concentraciones. Quiero saber cómo está. Entonces, si tiene producción aumentada de cortisol, ¿estamos de acuerdo? Porque necesito demostrar que este pulso está perdido. ¿Qué yo espero encontrar en un paciente que tiene un estado de hipercortisolismo? Así. Y este pulso o esta secreción no es la misma que esta. Por eso está teniendo repercusión física, química. ¿Ok? Entonces, ahora sí, necesito ir con las pruebas para saber si este patrón se encuentra respetado. ¿Sirve de algo medir el cortisol matutino para este paciente? ¿Sirve de algo qué? Medirle el cortisol matutino a este paciente para saber si tiene exceso o insuficiencia de Con la cortisol. orina. No, porque Cortisol aislado de insuficiencia sí me va a servir en la mañana, pero para demostrar exceso, Con la orina. si tú me mides un cortisol matutino para demostrar exceso, lo que voy a agarrar con ese resultado es tirarlo a la basura. Me puede servir para demostrar si tengo insuficiencia, eso sí, el cortisol matutino sí me puede servir para demostrar insuficiencia, pero si yo te tomo el cortisol a las 7 de la mañana y tienes un valor de cortisol de 1, ¿eso es normal? Claro que no, porque nuestro cortisol debe de superar más de 5 microgramos, inclusive entre 5 y 20 hay algunos que refieren que es un periodo de sombra o una etapa gris, un periodo que en algún momento, si se sospecha, se tendría que hacer una prueba dinámica, una prueba realmente para saber si hay suficiencia de cortisol. Pero si mi valor es casi menor a 5, hay algunos textos que dicen menor a 3 microgramos matutino, microgramos por decilitro, indica insuficiencia adrenal. Entonces, si yo te mido el cortisol ahorita en la mañana y lo tienen en 1, pues no están bien, algo está sucediendo, ¿ok? Pero bueno, entonces medirle cortisol matutino a un paciente con un estado de hipercortisolismo no me va a servir. ¿Hay alguna prueba que me ayude a medir solo cortisol en algún momento del día y que me pueda servir como sospecha para un estado de hipercortisolismo? ¿Ah? Una tolerancia. ¿Ah? ¿Lo dice su libro? No. Esa es una ya dinámica. Vamos a solamente medición basal de cortisol, pero no necesariamente en la mañana. Hay una que se llama
cortisol salival nocturno. A veces es salival nocturno o a veces también medimos cortisol nocturno. Y ahí sí, ¿cómo tendría que estar a las 11 de la noche el cortisol? En un nivel bajo. ¿Qué pasa si yo lo tengo acá? Claro. Y eso es una prueba que se empieza a dar sospecha de pérdida del patrón circadiano. Que probablemente si está, yo lo medí y está aquí, y cuando debería de estar acá, algo está pasando. Entonces, una de las pruebas, porque existen 3 pruebas para empezar a hacer sospecha de un estado de hipercortisolismo. Es sospecha de un estado de hipercortisolismo. Cortisol cerebral nocturno o un cortisol nocturno. ¿Ok? Eso es prácticamente una de las primeras sospechas. Okay. La prueba que tiene aquí, cortisol libre urinario. ¿Cuánto se filtra en forma fisiológica? ¿Cuánto filtramos de cortisol? Eso es fisiología. No, menos del 1% de lo que producimos de cortisol, porque realmente todo se aprovecha en relación a función hormonal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si mis concentraciones están elevadas? ¿Qué va a pasar con el porcentaje de liberación de cortisol nocturno? Claro, y entonces ya tengo otra prueba. Cortisol libre urinario, pero es una orina de 24 horas. ¿Ok? Entonces ya tengo otra prueba que me va a empezar a dar sospecha de un estado de hipercortisolismo, porque el exceso de producción va a ocasionar exceso de eliminación urinaria de cortisol. Entonces, ¿se va a filtrar más? Pues obviamente no va a tener la capacidad de reabsorber tanto ese riñón y va a filtrar más. ¿Ok? Esa es la segunda. Y la tercera, mira, y aquí ya ves solamente algo importante. Nada más con esto le suma tratamiento al paciente cuando realmente no hemos demostrado si el paciente Cushing. Por eso, la enfermedad de Cushing para el ámbito médico y para el endocrinólogo son de las enfermedades de reto diagnóstico más difíciles, porque realmente tienen un comportamiento a veces un poquito distinto para cada paciente, no es como en los libros, y que a veces los datos bioquímicos pueden salir discordantes. Entonces realmente es un estado que a veces es difícil de diagnosticar. Entonces aquí ya empiezan a sumar medicamentos. Claro que cuando pues, nos presentamos a nosotros, pues obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Iniciar. A mí ya no me importó lo que ya se había hecho, me toca es iniciar realmente y demostrar qué está pasando. Cortisol nocturno, cortisol libre urinario, o la siguiente prueba que es la de esa supresión, la prueba con dosis baja de dexametasona. ¿Qué? ¿Son 10? ¿Cuál 10? 2 Es 1 miligramo, la 48 dosis baja. horas. No, esa es la de dosis alta de dexametasona. La prueba de dosis baja de dexametasona es con 1 miligramo. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué razón tiene esta prueba? ¿Por qué creen que tiene utilidad esta prueba? Es correcto. Si yo estoy tomando un glucocorticoide sintético, es decir, lo estoy consumiendo de forma exógena, ¿qué le va a pasar a mi cortisol interno? Claro, va a caer. Va a caer. ¿Por qué? Porque estoy teniendo de forma exógena el consumo de un glucocorticoide sintético. Claro que sí, es muy importante y se va a poder medir y se va a poder hacer la diferencia, porque lo que yo voy a medir es el cortisol endógeno, no voy a medir el glucocorticoide sintético. ¿Ok? Y ese ya lo sé que se lo administré o el paciente lo estaba. Es una forma de saber también si el paciente consume de forma exógena glucocorticoide sintético. Llámese prednisona, betamethasona, dexametasona. Nosotros vamos a medir nuestro cortisol y va a estar bien bajo.
¿Por qué? Por la retroalimentación negativa. Entonces, si hay pérdida de la retroalimentación, quiere decir que existe autonomía. Si yo le doy 1 miligramo de dexametasona, mi cortisol tiene que bajar. ¿De cuánto se establece el punto de corte para la dosis baja de dexametasona? ¿Lo dicen sus textos? De cortisol, ¿no? Así es. No, el 20. Menos de 20. No. 1. Ahí lo dicen, habla de sus textos. Microgramos. Lo ideal es que 1.8. Ahí lo dice. A ver, ¿quién trae ahí su texto? El doctor está diciendo mentiras. Te creemos, loco. Confío. No. Duda siempre todo lo que te diga. ¿Quién abrió el Greenspan? Dosis baja de dexametasona. ¿Qué es eso? Un modelo. Oh, mucha tecnología para tener el internet. Ahí está. 1 punto. ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿El Greenspan o yo? Ahí está. Sí, doctor, no le pregunto. Entonces, es muy importante porque eso es una respuesta fisiológica. Cuando yo tomo glucocorticoide sintético, la respuesta es que tiene que bajar o estar por debajo de 1.8. Esa es mi respuesta normal. ¿Qué pasa en un paciente que tiene producción endógena? No sé si aquí o aquí, pero que tiene producción endógena de cortisol. ¿Cómo? No va a responder. Va a salir por arriba de 1.8 microgramos. ¿Ok? Y esos son unos puntos muy importantes que tenemos que recordar. ¿Qué quiero que se lleven de Cushing ustedes? Que realmente a veces mediciones aisladas no sirven. Que ustedes, en el caso de sospecha, tendríamos que pedir las pruebas que realmente me van a ayudar a sospechar de un estado de hipercortisolismo. Probablemente ya con esa evidencia poder hacer la referencia a quien le corresponde, que es la condición de la especialidad. O ustedes pueden continuar porque si se saben bien Cushing lo van a poder hacer. Pero la intención es que no es nada más pedir por pedir, sino explicar el por qué cada una de estas pruebas. ¿Ok? Entonces ya vimos que estas son las formas en las cuales se tiene que demostrar si realmente el paciente tiene un estado de producción endógena de cortisol. Ya con esto realmente podemos decirle que necesita más estudios. Ajá. Se requiere. En nuestro paciente le pedimos los 3 cortisoles y si no vemos supresión, pues pedimos otros. Ahí va. Precisamente de las recomendaciones para los pacientes con sospecha de Cushing, se requieren al menos 2 positivas, ya sea 2 de la misma o 2 diferentes, para realmente demostrar que existe un estado de hipercortisolismo endógeno. Yo aquí apenas llevo una. Yo con esto no puedo concluirle que realmente tiene Cushing, además no sé ni en dónde está el problema. Aquí estoy sospechando que realmente tengo un estado de hipercortisolismo. Vean qué le hicimos al paciente. El paciente llega con hipertensión arterial. Es paciente de aquí, fue paciente de aquí, fue un paciente de presentación muy bonito. Entonces, paciente que llega a pesar de que 3 antihipertensivos llega con hipertensión. Refractaria. Paciente, pues obviamente llega con 107, paciente con obesidad, aunque estaba con sobrepeso en ese momento. Y pues bueno, en las características que nosotros encontramos, se veía un poquito más grande, estaba con estrías, ¿sí? Y realmente el resto estaba con su fenómeno de importancia. Estas características clínicas son muy importantes para los pacientes con Cushing, porque si se fijan, así como todas las demás entidades clínicas en expresiones hormonales, entre más características sumemos, pues obviamente nos va a reforzar más la sospecha diagnóstica de nuestra entidad. Claro, yo lo tengo que demostrar en sangre, pero esto vean, obesidad, cerca del 95% de los pacientes con Cushing tienen obesidad. Hay otros que se consumen, un 5%, pero es el menor porcentaje. Fases de luna llena,
disminución de la libido, las estrías. Las estrías son muy importantes porque las estrías son de características violáceas, porque son de rápido, de adelgazamiento de la piel, de obviamente alteración vascular y de aumento de volumen rápidamente, o más bien de incremento de peso. Las estrías que pasan en el paciente clásico con obesidad son estrías blancas, son estrías que realmente no son purpúricas, ¿no? Y vean, siempre se establece, al menos en las estrías, de un diámetro de grosor de la estría, ¿ok? Vean las pruebas de laboratorio. Bueno, hay otras características, la fragilidad, la depresión. Ese estado es muy importante. Los pacientes tienen mucha labilidad emocional, vienen con condiciones obviamente de depresión probablemente, o hasta fenómenos de psicosis pueden llegar a presentar por solo el impacto del cortisol a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces son para los pacientes. Y aparte, pues obviamente la apariencia física pues, también les pega mucho. Obviamente las condiciones de desgaste óseo, la alteración del metabolismo de hidratos de carbono y de proteínas también se ven alteradas. Esos son los estudios con los cuales nos llegó nuestro paciente. Les digo, glucosa de 107, pues el paciente con un montón, triglicéridos súper elevados. Aquí realmente no tenemos ningún prototipo. Y de todos modos traía un valor aislado, porque les vuelvo a repetir. Cushing, mídele cortisol. De todos modos tiene un cortisol matutino ahí de 22. ¿Eso me habla de que hay exceso? No sabemos. Más de 20 sé que no tiene nada de deficiencia, ¿no? De que, digo, no le hace falta. Aquí lo que tengo que demostrarle es que tiene exceso. Pruebas de funcionamiento tiroideo. ¿Qué opinan de este perfil tiroideo? ¿Qué tiene este perfil tiroideo? TSH está baja. T4 libre está baja también. Y T3. ¿Qué tiene el perfil? El examen es el lunes y el caso se tiene que entregar el día de hoy en la noche. Se los manda, le comenté a su grupo de lo que les avisaran, ¿verdad? Sí, les avisaron. Por favor, está muy fácil el caso. Analícenlo bien. ¿Puedo preguntar algo respecto al final? Pero no tiene nada más que identifiquen, interpreten completo. ¿Qué más les sugeriría? Tanto copy-paste no es análisis individual, claro. Nos vamos a basar de referencia para, obviamente, justificar nuestro análisis. Pero eso es lo que quiero. Por eso ha habido trabajos muy buenos. Hay unos trabajos que solamente me pagan la tabla y eso qué. O sea, no me están ni interpretando nada. No. ¿A ustedes les fue bien mal? ¿Los pasaron la vez pasada? Yo los califico. No sabemos, nunca sabemos quién es. No, yo ya ahorita me va a tocar todo porque le digo que ahorita el día anda en stand-by. Lo más probable es que a lo mejor no alcance a llegar al examen. Si es el examen más difícil de todos. ¿Cuál es el más fácil? No. Ya con esto queda la duda separada. No, es hipotiroidismo. ¿Por qué es hipotiroidismo? ¿Cómo? Sí, normal. Sería secundario si la TSH estuviera un poquito más baja. Pero está normal. Entonces se llama hipotiroidismo. No les dé miedo de diagnosticar un fenómeno tiroideo. O sea, doctor, está un tiroideo.
La T4, pero todavía está dentro del límite. Está en el límite inferior. Ah, en el límite inferior, pero obviamente todavía está dentro de. Pero desde el punto de vista tiroideo está dentro del tiroideo. ¿Ok? Vean los electrolitos, ¿algo normal? No, completamente normal, ¿no? Y otra vez para recordarles desde el eje hipotálámico adrenal, vean. Y eso es lo que les digo con respecto a las pruebas. Cortisol libre plasmático, obviamente en relación a hipotálamo, a hipófisis, CRH. ¿Sí? CRH de hipófisis a adrenal a CTH. ¿Ok? Y aquí están básicamente unas determinaciones de cómo nos vamos a ir investigando con respecto a las pruebas bioquímicas. Aquí está cortisol libre urinario, cortisol plasmático. Ahorita lo vamos a ir mencionando. Entonces, ya sabemos primero cuáles son las pruebas que nos pueden identificar qué paciente se tiene que estudiar por un estado de hipercortisolismo. Son cortisol de la prueba de dosis baja de hexametasona, cortisol libre urinario, cortisol salival nocturno o cortisol medición sérica nocturna, en donde se pierde la regulación. Dos positivas de extra nos hacen a un paciente con un estado de hipercortisolismo endógeno. Ya tenemos aquí que realmente el cortisol endógeno está aumentado. ¿Por qué? Todavía no lo sé. Y aquí ya nos vamos a que todos los pacientes con síndrome de Cushing, en relación a cómo se van a evaluar. Sabemos bien que el síndrome de Cushing puede ser ACTH dependiente o ACTH independiente para en dónde está la normalidad. ¿Depende de aquí o no depende de aquí? Básicamente. Por eso se vuelve ACTH dependiente y ACTH independiente. Las ACTH dependiente, origen hipofisiario, origen ectópico. La ACTH independiente, diatrógena, la más común, es decir, que realmente el paciente esté tomando, ¿sí? O por causas endógenas suprarrenales de producción, adenomas, hiperplasia suprarrenal o un cáncer adrenal. ¿Ok? Son causas de ACTH independiente. Doc, una duda. ¿Y los valores de referencia para esas pruebas cuáles serían o cómo sabemos que son positivas? ¿De qué? De 4. Los puntos de corte ya lo dijimos. Para la prueba de dosis baja de hexametasona. Es 1.2. Exacto. Pero para las demás. Para el cortisol urinario, habitualmente sí vemos las referencias de los niveles de referencia de laboratorio dependiendo del ensayo que utilizaron. Habitualmente son como menores a 200 microgramos. Lo que supera básicamente el límite superior del punto de corte, sí nos hace ver la parte del exceso de producción endógena. Y el cortisol nocturno, pues obviamente mi valor más bajo, si yo tengo un valor de cortisol de 20, pues obviamente esto me está hablando de una situación de alteración del ritmo circadiano. ¿Ok? También. ¿A ver? Ahorita va a aparecer. En pantalla. Para que lo puedas tener. Entonces, para orinar estos 200 microgramos, que el mismo dice que lo normal es de 5 a 50. De 5 a 50. Hay unos puntos de corte estado haciendo, dependiendo del método que utilice el laboratorio para la determinación de cortisol libre urinario. Y en el examen No, solamente les voy a poner elevado. ¿Vale? No les voy a poner puntos. Nos va a poner cortisol libre urinario elevado. No vais a desconectar el cargador, por favor, Max. ¿El cortisol salival se toma mucho por el gris? Sí, cuando pone 6, ¿no? 0.15. No, 0.15. 0.15. Sí. No en todas partes se hace cortisol salival nocturno. Y a veces lo que hacemos en un medio hospitalario es tomarle más cortisol sérico nocturno. ¿Ok? Pero el que me viene en las pruebas dice también salival nocturno.
de ACTH. ¿Qué quiere decir? Adenoma hipoficial. Exacto. Puede ser por un adenoma del corticotropo o puede ser por producción ectópica. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Ambas producen ACTH que estimulan la producción de cortisol y que no existe la posibilidad de retroalimentación negativa. Por eso está, obviamente, esta prueba. ¿Ok? ACTH independiente. ¿Qué quiere decir? Hipotálamo hipófisis no tiene nada que ver, que realmente hay una producción autónoma de la glándula suprarrenal, ya sea una adenoma adrenal o por una causa de causa de cáncer también, ¿ok? O una hiperplasia bilateral. Ahí vamos. Vean aquí, evaluación diagnóstica de síndrome de Cushing, sospecha clínica. Primero, al menos 2 pruebas que demuestren el estado de hipercortisolismo. ¿Y cuáles son? Otra vez, exceso de cortisol, cortisol libre urinario. Urinary free cortisol, por eso está UFC. Cortisol libre urinario. ¿Cómo? ¿Qué dije? La Champion. La pérdida de la retroalimentación. ¿Cuál es la pérdida de la retroalimentación? La prueba con dosis bajas de dexametasona. O bien, pérdida del ritmo circadiano, que es con el cortisol salival nocturno o CELI. ¿Vean? ¿Estamos? Sí, doctor. Después, ¿qué se tiene que hacer? Demostrar, entonces, ya que se lo demostré, se requieren 2 positivas. El paciente que tenemos, ahorita lo vamos a ver, pero tiene 2 positivas. Después, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Medirle qué? Porque me va a poder, para saber si es dependiente o independiente. Si es independiente, ¿cómo va a estar mi valor de ACTH? Volvemos a regresar a la imagen. Si es independiente de ACTH, ¿cómo va a estar esta? Baja. Exacto. Si es dependiente de ACTH, va a estar alto. Y todavía se complican más las cosas. Porque ahora, si es ACTH dependiente, tengo que demostrar si es de origen hipoficiario o es de origen ectópico. Por eso, Cushing es súper raro. ¿Cómo, perdón? Si es un ACTH dependiente, ahora tengo que demostrar si es de origen hipoficiario, si esta ACTH es de aquí o esta ACTH es de origen ectópico. Que algún otro tumor en alguna otra parte esté produciendo ACTH y está causando Cushing. El más frecuente es de células pulmonares. ¿Sí? La infancia pulmonar. Por eso está el pulmoncito también. Y ahora sí, si ya es de origen hipoficiario, ya puedo hacer los estudios de imagen. ¿Okay? Cuando hay dudas aún en todo esto, hay un método invasivo que necesitamos a veces echar mano. Bueno, afortunadamente pocas veces. Pero hay algo que se llama cateterismo de senos petrosos. Esta es un estudio prácticamente donde se requiere cateterizar hasta los senos petrosos, llevar 2 catéteres a senos petrosos y hacer mediciones directas, obviamente, de ACTH, para ver si existe lateralización y de las concentraciones de ACTH. ¿Y eso lo hace cualquier endocrinólogo? No, eso lo hace radiología intervencionista. Oye, ¿y es común si hagan exámenes? Es un poco frecuente, pero aquí sí se ha realizado. Sí, el cateterismo de senos petrosos. Ahí vamos para allá. Les voy a poner a mi paciente. Cortisol libre en orina 24 horas. Dijimos que era aumentada, ¿ok? Orina mucho cortisol. Y ahora, más que le hice La prueba de dosis baja de dexametasona. ¿Quieren saber cuándo salió? A ver. Aquí está. 23 microgramos por decilitro. Ok. Entonces, ¿qué me dice este resultado? Tiene una producción endógena de Tiene producción hipercortisolismo endógeno. Me lo confirma que ya tiene una producción endógena de cortisol. ¿Vale? ¿Cómo se hace la prueba de la retroalimentación? Es muy fácil. El paciente en la noche previa
a las 11 de la noche, se le da 1 miligramo de dexametasona, ya para que tenga absorción del glucocorticoide sintético, y la muestra se toma a las 8 de la mañana del día siguiente para hacer la determinación del cortisol matutino. El paciente salió con 23 y esto pues obviamente me indica que tiene un paciente diagnóstico de hipercortisolismo endógeno. Confirmación de hipercortisolismo endógeno. Ahora, siguiente paso, nos vamos a determinación de CTH. La CTH salió en 67. Elevado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que es depende. Es correcto. Que entonces tiene un estado de hipercortisolismo dependiente de ACTH. Y ahora. Ahora a ver si es hipoficiario o ectópico. Es correcto. Y ahí, pues obviamente entra otra prueba bioquímica con administración también ahora, pero con dosis alta de dexametasona. Aquí hay una situación muy importante ya de diferencia y de respuesta a nivel hipoficiario y ectópico. La hipófisis sí va a responder a las dosis altas de dexametasona. El ectópico, en el caso del pulmón, no responde a las dosis altas de dexametasona. Actualmente. Entonces, ¿qué espero yo encontrar? Que en un paciente de origen hipoficiario que sea un Cushing ACTH dependiente de origen hipoficiario, voy a tener cambios en la concentración de cortisol o cambios en las concentraciones de ACTH cuando yo le administro la dosis alta de dexametasona. Debería de generar una supresión, ¿ok?, de cortisol. Ya tenemos un cortisol basal que era como de 20 y tantos, ¿no? 23, Así es, de 20 y tantos. Ahora vamos a ver, vean, se le toma, ahora se le hizo la prueba de supresión con dosis alta de dexametasona. Del 23 le administramos 8 miligramos de dexametasona y se hizo una reducción de cortisol a 8. Entonces sí es hipoficiario. Es decir, si 23 es el 100%, 8, ¿cuánto porcentaje es? 8 de 3.18. 63, ¿no? Pues es 63. No, pero ¿cómo lo saqué? Pues Es que es el porcentaje, ¿no? 8 sí. por... ¿Bien? 8%. Entre 23. ¿Cuánto? 63.18. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 63.18. No. No, a ver, ¿Cómo saqué el porcentaje? Lo que ya dije es el porcentaje. Entre 23. 34.7. Entonces, 8 significa 34. Ahora, 100 menos 34. Ahora sí ya se les Por favor, porque si no, ¿qué tal si ya no me pongo las dos cantidades? ¿Usted me tiene que sacar el porcentaje de supresión? Pues ya. Ay, si créanme que me han tronado mucho esto. ¿Lo voy a poner? O sea que Si si lo lo voy pones, a- o sea que si lo pones y lo prendes, ¿cuánto lo pones? Pero sí menos 34. ¿Eh? Sí menos 34. Pues vamos por los puntos decimales. Sí, punto decimal. Es que 34.7 Punto y tanto. menos 100 sale 65.21. Está más o menos, son por puntos decimales. Pero entonces, ¿qué significa esto? Normalmente todos los tumores hipoficiarios o todos los hasta de hipófisis dependiente, siempre las recomendaciones que tiene el GRISPAN, ¿de cuánto dice la recomendación de supresión? ¿Más de qué? Del 55% si mi memoria no me falla. O sea, O más del 50% o 55%. a ver, entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, ¿cuál es la dosis alta de dexametasona? Menos del 50%. No, tiene que suprimir más del 50 para que sea hipoficiario. Menos del 50 Ya es no. no puede sospecharse de origen ectópico. O sea, porque Menos de 50 y más de 50 Más de es 50. corta. Ok. Más de 50 oficial. Aquí dice. Supresión de dosis alta, sin embargo, mire, la precisión diagnóstica de este procedimiento es de solo 70 años. 8. ¿No se pone? Aquí dice 2. Entre más alto es la supresión, más nos ayuda a esto. Entonces
Pero el problema está ahí arriba. Entre más supresión tenga y más del 50. Cuando es Sale menos del 53. 50, si tienes duda, es válido volver a repetir la prueba. Ok, puedes volver. Si tienes la duda, te vas a cateterismo en senos Ah, pequeños. no. Si quiero repetir la prueba, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar? No. Una semana. ¿Una semana? Entonces, vean mi paciente. ¿Qué tiene mi paciente? Entonces, Es ¿dónde está el hipocortisolismo. problema? Ya vamos poniéndole hipercortisolismo endógeno, dependiente de CTH, de origen. ¿Ya vieron? Y ahora sí, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tratamiento? No he terminado. Una reconducción. ¿Es correcto? Aquí está. Resonancia magnética. Aquí está la resonancia magnética de mi paciente. Ahí está, Clarísimo. Ahí. ¿Dónde? Ahí, ¿cómo? Levántate y señálalo. Porque te puedo decir que hasta tuvimos discusión con el radiólogo. Y si por ejemplo si es ectópico no puede ser de la misma glándula. ¿Es una hipótesis normal? No, güey. Aquí, mira. ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? Está grande. ¿Está grande qué? O sea, nada más viene así mismo el manchón y no existe nada. Ahí es eso que está como en raya. Esta No. raya. Esta Esta raya es el miasma. No, abajo, abajito. El puntito, el puntito. La hipótesis es toda esta. Es el puntito Ah, de por favor, ese. me llama la atención. ¿Cómo debería estar el tallo? No, esos puntos son los beta. ¿Y cómo está el tallo? Ligeramente desviado. Correcto. A ver, otra vez. El neuroradiólogo me dijo que esto era normal. Yo no veo nada. Y yo dije que no. A ver, otra vez. Otra vez. Que no, el neuroradiólogo me dijo que estaba normal. ¿Dónde está el A Y ver, yo otra dije vez. no. Ese no es. Doctor, ¿puede volver a explicarlo? No. Otra vez, no. Es que no veo nada. Quiasma. ¿Ese es el quiasma? Este es el quiasma. Yo pensé que es el tumor. Esto es la hipófisis. Y esa es la forma. Estos son las carótidas que están en el seno cavernoso. Los dos huequitos que están aquí. Y está el tallo desviado. O sea, realmente lo que se ve no es como tal el tumor, sino el mismo tallo que está desviado. El tallo está desviado, ¿no? Pero Pero sí, no se ve, existía. Y lo que está Fíjate, desviando al tallo es. si tú, recuerda que una hipófisis normal casi siempre es simétrica. ¿Ok? Y no tendría por qué tener la desviación del tallo. ¿Y otro corte no lo dejaría ver? Ajá. Tú me lo pediste. Adelante. ¿Verdad? Entonces, si van a pedir algo es porque lo van a interpretar. Ahí se ve una bola arriba. ¿Quieres otra? Otra ¿Hay bola. otra? Contraste. Ahí ya viene con el contraste. Pero es de lado. Esta es básicamente la línea para las mediciones. No, o sea, pero esta es la. Ay, doctor, es como. La neurohipófisis, Yo pensé la que decías, aquí ni se ve. Aquí la neurohipófisis ni se ve. Aquí la neurohipófisis tendría que ser acá, la mancha brillante que a mí en esta ni se ve. Pero no tiene diabetes sensible. En ese corte no se ve. En este corte no se ve. Y en este corte, pues obviamente cambia el diámetro y tiene más, este es ya con medio de contraste y tiene una zona de hipointensidad de este lado. A ver, uno por allá. Otro corte, ¿no? Otro corte, pues para ver del otro lado. Con esto es suficiente. Ya. Pues es que. No, necesitamos otro más. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Si el caso hubiese sido ACTH independiente, ACTH independiente, no hay necesidad de dosis alta de dexametasona ni nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque sé que mi ACTH está por debajo de cuánto es en ACTH independiente, dice 50%. No, ACTH independiente, esa es la supresión. Menos de 20 Entonces, hiperplasia adrenal independiente, es decir, aquí hay dos crecimientos adrenales. Aquí hay una, ya me voy directamente a imagen suprarrenal, a eso me refiero. Si es una ACTH independiente, ya me voy directamente a revisión de imagen de olas suprarrenales. Y lo que nos va a ayudar más en el suprarrenal va a ser el estudio tomográfico con corte suprarrenal, un medio de contraste.
no es abdominal, sino corte suprarrenal. Y aquí están suprarrenales gorditas, hiperplásicas. Aquí hay un adenoma. Oye, y por ejemplo, si forzosamente necesitamos con contraste y pues tuviera insuficiencia Vean renal. aquí la bolota esta. Qué fea está. Entonces, por ejemplo, entonces, si se hace la prueba baja y baja menos de 1.8, nos vamos a drenar. A ver. ¿Cómo? No me confundas en las pruebas. La prueba de dosis baja de hexametazona es para demostrar hipercortisolemia. Y ahí viene SPH. Otra vez nos regresamos a los Sí, la pasos. regresamos. Ah, ok, ya entendí. Ok, primero es demostrar que tiene hipercortisolemia. Sí, Dosis baja de hexametazona, cortisol intraurinario, cortisol nocturno. Va. De ahí ya demostré que el paciente sí tiene un hipercortisolismo endógeno. Ahora me voy a la medición de ACTH. ACTH, ¿dependiente o independiente? ¿Qué quieres aquí ya? Tu ACTH salió independiente, o sea, te salió baja. ¿Qué vas a hacer? ACTH dependiente. Dosis altas de... Dosis altas de hexametazona. ¿Ya vieron? Rezo. Y bueno, si suprime, Rezo. rezo. Si no suprime, hay que buscarle el ectópico en pulmón. O si la sospecha es alta, me voy al cateterismo sinuspetroso. Eso ya es un poquito más avanzado, no me te voy a preguntar. Un médico Independiente suprarrenal. Independiente suprarrenales. Dependiente, hipófisis o Ectópico. Por favor, tiene que salir bien. No me vayan a reprobar. O sea que si viene ¿Qué? o sea que viene un caso clínico de Cushing. No un caso, varios. Hay varios. ¿De Cushing? No. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Ok? Miren, solamente para resumir los aspectos del tratamiento. Si es exógeno, ya nos piden mucho. Paciente con Cushing. Sí, pero lleva 8 años tomándose hexametazona o para el dolor articular. O sea, ¿qué chingos no puede ser? O sea, no es lo mío. Eso es, bajarle la dosis gradual y retirar. Claro, hay pacientes por consumo crónico de glucocorticoides que llegan a quedar con atrofia renal y con insuficiencia suprarrenal. Y ahora requieren. Ahora sí son dependientes. ¿Ah? Ahora sí son dependientes. Ahora sí son dependientes del ¿Y cómo se lo va disminuyendo? Por ejemplo, si tomaba 8 miligramos por día. Ok, le hacemos el cambio a un glucocorticoide sintético de más corta duración y obviamente de más fácil dosificación. Habitualmente si es desde hexametazona, betametazona, los pasamos a Predni y obviamente les damos el equivalente que tomaban, el equivalente en equivalencia de potencia y vamos haciendo habitualmente una reducción de 2.5 miligramos por cada semana o 2 semanas hasta hacer el retiro completo del uso del glucocorticoide. ¿Okay? Es básicamente porque sabemos bien que al momento de utilizar de forma crónica el uso del esteroide sintético, mi fascicular ¿cómo va a estar? Atrofiada, ¿no? Al momento de ir haciendo la reducción gradual, mi ACTH va a ir aumentando y va a ir favoreciendo el estímulo de la fascicular. ¿Y si se regenera o no? Eso es lo que se espera. ¿Regresa? Si mi paciente por el uso crónico tiene ya una atrofia de la corteza, pues puede llegar a requerir de terapia sustitutiva adrenal. O sea, les hacemos pruebas para ver si no. Claro, es obligado que cuando tú termines de hacer la reducción gradual, ¿sí? Tú tienes que someter después a los pacientes a una prueba de determinación de cortisol o demostrar que sí realmente tiene suficiencia. Nosotros vamos a hacer aquí el día 24 de mayo, si mal no recuerdo. Y ahí sacaríamos- Cité a una paciente el viernes para hacerle una prueba. ¿Tiene consumo crónico? Ahí sí sacaríamos Y le voy a hacer una prueba de infusión inducida para realmente ver si tiene producción en alta de cortisol. sacaríamos el cortisol menos de 1, ¿no? Esta paciente ha tenido 6 de cortisol. Entonces está en el límite inferior y realmente no sé si responde ante un fenómeno de estrés. Por eso la voy a someter a prueba de evolución. La prueba del estándar de oro para demostrar insuficiencia adrenal es
una prueba dinámica. Le doy insulina, le pongo insulina, ¿qué va a pasar? Va a poner Hipoglucemia, y entonces en hipoglucemia con una cifra menor de 45 miligramos por decilitro, le mido cortisol. ¿Qué debe de pasar en respuesta normal? Creo que va a elevarse el cortisol, ¡Pum! Se dispara. Esa es mi respuesta normal. Si no le pasa esto al paciente, tiene insuficiencia renal y va a requerir terapia. Así es fácil. ¿Ya vieron? No es magia. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene una enfermedad de Cushing? El tratamiento de elección. Cirugía. Ese es el tratamiento de elección. Ir por el adenoma hipoficiario para hacer resección. Ya de aquí se los mando al neurocirujano para que lo programe a un procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Claro, existen tratamientos farmacológicos que se emplean ya sea antes de la intervención o si el paciente después de la intervención sigue teniendo un estado de hipercortisolismo persistente, pues se requiere terapia farmacológica. ¿Con qué? Con análogos somatostatinas, con carbocolina o radioterapia para la enfermedad, aunque también aquí mismo se pueden emplear bloqueadores de la síntesis de cortisol, como es el caso del ketoconazol. No es para que les mande los hongos al Cushing, no. Es para bloqueo adrenal. ¿Okay? Allá va. Vean, Cushing, cirugía hipoficiaria. Si tiene recaída o persistencia, ya sea que se someta a una nueva cirugía o lo sometemos a tratamiento médico. Son básicamente las rutas para las condiciones de tratamiento. Y aquí ¿en dónde actúan los medicamentos? La cabergolina o análogo de somatostatina a nivel hipoficiario, antagonistas del glucocorticoide con nifepristone o bloqueo adrenal, y aquí tenemos al ketoconazol, ¿okay? Que es el que más utilizamos. ¿En dónde va a actuar el ketoconazol? Vean, en la 11-beta-hidroxilasa, y eso evita la producción de cortisol. ¿Okay? También bloquea en esta parte. Es por eso que se reduce la expresión de la síntesis adrenal de andrógenos adrenales, porque también bloquea la producción de andrógenos adrenales. ¿Ok? Por eso algunos bajan la intensidad del vello y todo. Aquí está. Complicaciones en Cushing. ¿De qué se nos mueren los Cushing cuando no son tratados? Sepsis. Pues están en un estado de inmunosupresión crónica. La verdad es que se nos mueren por esto, se nos mueren por trombosis, se nos mueren por eventos cardiovasculares. ¿Okay? Sepsis, trombosis. Aquí está. Trombosis, sepsis, stroke. Estos que están en el rodillo son los más frecuentes. Miocardio, stroke, sepsis. ¿Vale? No es infección del miocardio, ¿no? ¿Cómo? Infarto miocárdico. Infraction. ¿Cuál es infección? Es que no sabía. Infarto. Ok. Infection. ¿Dudas con Cushing? O sea que nos iba a poner un caso clínico así bien feo y habíamos visto Cushing. Por la espalda. Sí, por cierto. Es más, si ponía la prueba nocturna yo me iba a hacer. Bueno, ya vieron todo lo de la hipófisis. No. En un paciente, ¿cómo que no? La doctora. Sí, lo dio la doctora. La doctora Chaparrita. La doctora Ceballos. Ok. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con acromegalia? Con la Clínica, muy bien.
Tiene clínica, pero ahora demuéstramelo de forma bioquímica. El similar a la insulina. ¿Qué? Y ¿Y para confirmatoria? ¿Para qué, verdad? ¿Confirmatoria? ¿Cuál es la prueba confirmatoria para el estándar de oro? ¿Ese? No, era. Eso sí lo dio la doctora Ceballos. Claro que sí. Déjame pensar. No me pueden decir. La supresión de glucosa. O algo de. Así es, así es. La prueba de supresión de GH con carga oral de glucosa. ¿Y cuál es el punto para establecer diagnóstico con hormona en crecimiento? 0 punto. Exacto, tiene que ser menos de 0.5. Es decir, debe de haber supresión de hormona en crecimiento. Si hay más de 0.5 se considera positiva y el paciente tiene acromegalia. Tratamiento de elección en acromegalia. Quirúrgico también. Los 3 que se operan de los adenomas hipoficiarios quirúrgicos, los 3 que se operan son Cushing, acromegalia y productores de TSH o tirotropinoma o TSHoma. ¿Ok? La doctora había dicho que menos de punto 4, que ya está. Ok, punto 4, los que espera que esté suprimida. Punto 5 en adelante está positivo. ¿Vale? También tiene que ver el método de análisis de hormona de crecimiento, porque ese punto del 4 está en relación a el método por inmunominiscencia. Si la determinación se hace por RIA, por radioinmunoanálisis, el punto de corte no puede ser el punto 4. ¿Ok? Eso también es importante recordarse. También por qué métodos está haciendo la determinación de hormona de crecimiento. Ultrasensibles, no ultrasensibles. Fue lo de la separación, ¿no nos dijo? Sí, sí. Separado. Algo así nos dijo, ¿no? ¿Sí? No sé qué tubito, yo le di la presentación a la doctora. Sí, pero sí no lo explicó. Sí, lo explicó, sí lo explicó. ¿Sí les explicó bien? Sí. Porque ya le voy a ceder mi lugar.